para entender la biomecánica, porque es lo que quiero que tengamos claro, es la biomecánica de la situación de cada arco lo que me orienta el diseño. Vamos a escoger 3 situaciones particulares en los ganchos. Los conjuntos retenedores se diseñan para oponerse a una fuerza. Se diseñan para brindar estabilidad transversal en situaciones estables. Y es una redundancia, pero la estabilidad se da en situaciones estables cuando son dentro soportada. O se diseñan retenedores para acompañar una fuerza. Por lo tanto, si escogemos los conjuntos de retenedores que se oponen a una fuerza, son clase 4, son clase 3 bilateral. Las situaciones que acompañan una fuerza son clase 1, son clase 2 unilateral. Y las situaciones de estabilidad son clase 3. Por lo tanto, hay conjuntos de retenedores para clase 4, para 3 bilateral, para 3, para clase 1 y para clase 2 unilateral. La clase 2 bilateral normalmente es una situación muy particular porque se perdió el efecto de arco cruzado. Esa situación es complicada y obliga a plantear situaciones de rehabilitación involucrando ajustes. Quiero comenzar con algo muy particular, esta explicación, que es cuando la fuerza es de oposición. Vamos a oponernos a una fuerza, oponernos a una fuerza. La oposición se da en el sector anterior, entonces quiero pensar o plantear una situación muy particular. Vamos a hablar de la clase 3 bilateral. Si en este momento diseño este conjunto retenedor, un apoyo en mesial, un brazo retentivo, y lo llevo solamente a esta extensión, que sería la extensión normal de un Iker simple, cuando el paciente muerda, haga la fuerza en la parte anterior, producto de un eje de rotación, en el sector posterior del brazo retentivo, cuya función primaria, y quiero que recordemos este gancho, este conjunto retenedor lo voy a dibujar en esta parte, donde el sector anterior está acá, tengo el apoyo en la parte mesial, tengo un conjunto retenedor y tengo un ecuador de esta manera. Recordando un poquito, esto es distal, esto es mesial, por lo tanto tengo un ecuador lineal, continuo, irregular, 3/3 descendente. Al ser de esta manera, si saco el brazo retentivo y lo ubico aquí, llegando a la zona del cono cervical, tengo un brazo retentivo, función primaria, brazo retentivo. Este conjunto retenedor, si se diseña en una clase 3 convencional, diente anterior, diente posterior, es la elección número 1. Listo, apoyo aquí y siempre en el Iker simple, el apoyo siempre está adyacente a la zona de déntula y al lado contrario está la zona de retención, siendo esta parte vestibular, esta sería el brazo retentivo. Tengo el brazo opositor. Recuerden algo muy importante. Dijimos que el brazo opositor tiene 2 funciones. La primera función se llama reciprocidad, que quiere decir que evita las fuerzas que se ejercen en el diente producto de la acción del brazo retentivo cuando sobrepasa el ecuador. Cuando el brazo retentivo sobrepasa el ecuador, lo que está al lado opuesto hace la función de reciprocidad, lo cual se da en colocación y en retiro de la prótesis. Estando ya en boca, este brazo desempeña una segunda función que se llama contención. La función de contención está disminuida, desaparece prácticamente en la situación de clase 3 convencional, diente anterior, diente posterior, porque no hay efectos de movimiento en este arco, es un arco bastante estable, por lo tanto reciprocidad se asimila a contención. Eso no sucede en la clase 3 bilateral.
En la clase 3 bilateral, si yo diseño, tengo mi eje de rotación que va de canino a molar, pero el molar tiene otra zona, tiene otro eje de rotación. Este eje de rotación tiene un vector de carga lateral y tiene un vector de carga anterior. Recordemos que los dos se unen y son complementarios y dan por resultado algo que se llama efecto de volcamiento. Por lo tanto, tener efectos de volcamiento es tener una situación real bastante complicada, porque este conjunto de retenedor, que era el elegido para una clase 3 convencional, aquí no va a trabajar bien. El brazo opositor sí trabaja bien, ¿por qué? Este brazo opositor, cuando el paciente se coloca la removible, hace la función de reciprocidad. Pero cuando el paciente está ejerciendo una fuerza masticatoria hacia el cuadrante donde tengo, aquí sería el cuadrante 1, donde tengo la zona edéntula, este brazo se va a oponer al movimiento, va a frenar el movimiento y se llama contención. Ahí trabaja bien. Por lo tanto, el brazo de opositor en esa situación trabaja bien, porque se opone a esta fuerza. Resulta que el brazo retentivo es este brazo que estoy marcando aquí es este mismo que está acá. Cuando el paciente ejerza la acción hacia la parte anterior, ¿quién es el que se obliga a oponerse al movimiento? El brazo opositor aquí no se está oponiendo, por la sencilla razón que está a nivel, y si dibujo la zona edéntula por el ecuador palatino, ese sería el ecuador palatino. Y en el ecuador palatino normalmente el brazo opositor o está por encima del ecuador o está a nivel del ecuador, nunca por debajo del ecuador. No es que sean dos brazos, o es una situación 1 o una situación 2. Cualquiera de las dos está bien para el brazo opositor, pero está en un sitio de cono oclusal. Cuando el paciente muerda, haga la fuerza hacia la parte anterior, este brazo se va a mover, o sea, sigue el movimiento, no se está oponiendo. Por lo tanto, necesito a alguien que se oponga, y con el diseño del Laker simple, la oposición se le dio a un componente que por principio es flexible. Cada vez que el paciente hace fuerza en la parte anterior, este sector tiene dos funciones. La primera función se llama retención. ¿Y cuándo se ejerce esa función? Cuando el brazo retentivo pasa del cono oclusal al cono cervical. Ahí retiene. Esa retención es supremamente efectiva en la clase 3 dentosoportada tradicional. Dentosoportada. Ahí trabaja muy bien, no pasa nada. Lo que está bien aquí está mal acá. Bien en situación dentosoportado, mal en situación anterior, porque no es la misma clase 3. Esta es una 3 clásica, dentosoportada. Esta es una clase 3 bilateral, donde tiene efectos de volcamiento en la parte anterior. Por lo tanto, le estamos dando al extremo retentivo una función adicional, una sobrecarga, porque fuera de hacerme retención, tiene que hacerme una segunda función que se llama contención. Y si yo veo que es contención, es la oposición a un movimiento rotacional. Por lo tanto, el extremo que por principio tiene ahuzamiento, tiene flexibilidad y está diseñado para retener, lo estoy obligando a trabajar en contención. Por lo tanto, si el paciente muerde un poquito más duro aquí, ¿qué le pasa a este brazo? Se abre. Y al abrirse, el paciente siente la famosa frase que muerde adelante y siente que se abre atrás. ¿Por qué? Porque comienza esa prótesis a tener balanceo. Por lo tanto, este conjunto de retenedor diseñado de esa manera, en forma convencional, no sirve. Pero hay una alternativa que sí sirve. Es extendiendo los brazos, no a tener retención lateral, sino tener retención posterior. Por lo tanto, en la clase 3 convencional, el Laker simple trabaja con retención lateral. El mismo Laker simple, si quiero que trabaje en clase 3 bilateral, debe tener contención posterior. Esa contención posterior, ¿cómo se manifiesta? Si yo tengo un conjunto de retenedor, el mismo Laker simple, y lo diseño de esta manera. Contención lateral quiere decir tengo mi apoyo en la parte mesial y solamente llego a esta parte. Por lo tanto, la circunvalación o la circunscripción que tiene el brazo no llega al sector posterior. El sector posterior está libre.
Cuando la carga es anterior y quiero oponerme al movimiento, los brazos tienen que extenderse más hacia atrás. Por lo tanto, el brazo retentivo en su longitud no llega a distovestibular, llega a distal, que es diferente. El brazo opositor no se queda solamente en palatino, llega a distal. Por lo tanto, el abrazo que tiene estos dos brazos, la circunvalación, que es la propiedad circunvalación, o sea, el abrazo que tiene los brazos, debe abarcar la zona distal, lo cual no pasa cuando la clase 3 es de carga solamente lateral. Esa situación se da cuando en el sector posterior el tipo de ecuador, en la lectura que hice del diente, me decía que el ángulo de convergencia estaba en distal, en distovestibular. Ahora busquémoslo un poquito más atrás, en distovestibular. El conjunto retenedor ideal para esta situación de clase 3 bilateral se llama anillo. ¿Cuál es el anillo? Donde tengo simplemente un apoyo en mesial, un apoyo en distal. La retención, que en un comienzo estaba en distal, la encuentro ahora en mesial. Al estar en mesial, viene este diseño. Brazo, hay una escotadura, hay un brazo opositor, hay un brazo de refuerzo, perdón, y el brazo retentivo nace del sector posterior y comienza y termina en el sector anterior. Entonces no es lo mismo un Eiker simple, que el apoyo está en mesial y la retención está en distal, que un anillo, que el apoyo está en mesial, está en distal, pero el brazo sale de distal. Al tener esta situación, las dos funciones que tenía el Eiker simple, retención y contención en el mismo sitio, ahora las tengo en sitios separados. En el sector posterior tengo contención y en el sector anterior tengo retención. Doctor, pero entonces ahí el ecuador tendría que ser diferente. Completamente de acuerdo. Ahora, el ecuador, si yo lo miro en este momento, Andrés, el ecuador, que en forma convencional para un Eiker simple era un ecuador descendente, en este momento tiene que ser un ecuador ascendente. Siendo este distal, esto es mesial. ¿Ok? La alternativa, entonces, se ubica el apoyo, un apoyo en la parte anterior, otro apoyo en la parte posterior, y del sector posterior sale el brazo retentivo. Por lo tanto, no es el mismo ecuador de un Eiker simple al ecuador de un anillo. Es saber leer el diente. Por lo tanto, esto implica en un momento dado, hay una situación clínica bien interesante, que los técnicos a nivel de laboratorio saben o colocan excelente cerámica estética, no cerámica funcional. ¿Qué es la cerámica funcional? Cerámica que en su proceso de aplicación, el técnico, al momento de estar colocando la cerámica, vaya creando la zona de ángulo para las diferentes partes de los brazos retentivos. Es una de las situaciones a nivel de tecnología dental de más complicación que en este momento tiene la odontología. Los tecnólogos o técnicos dentales, los laboratoristas, colocan muy buena porcelana estética, pero diseñan o colocan cerámica en estos molares con paredes totalmente planas, muy bonitas, de un color excelente, pero que no tienen la diferencia entre un cono cervical y un cono oclusal. Por lo tanto, uno de los grandes problemas es ese, y realmente el día que se logre solucionar, tendremos una excelente odontología a nivel de preparación de cerámica para recibir brazos. La cerámica en este momento no se está haciendo con esa función. Normalmente en estos dientes o se prepara con resina de fotocurado o se busca la alternativa de escogencia de los diferentes tipos de ecuadores. ¿Te queda claro la idea, la escogencia? Sí, doctor. La escogencia de entre escoger un retenedor circular convencional como Eiker simple, pero aquí, mira que la diferencia radicó en qué, o en qué está radicando, en la extensión. Entre más se extiendan los brazos hacia el sector posterior, realmente tendremos mayor característica de retención y de contención. Hay algo que se llama esodoncias estratégicas o mandatorias. ¿Qué es? Si aquí tengo un 16 y aquí tengo un 17,
que no me colabora mucho, no quiero que participe, la extracción de este diente me permite tener una zona de dentro en el estetor posterior que favorece el efecto de control de la carga anterior. O sea, se logra controlar. En este, perder es ganar. O sea, perder el diente, estoy ganando zona en la parte posterior para poder extenderme más. O sea, entre más cerrado sea un acre simple, más oposición se está ejerciendo en el sector anterior. La otra situación particular que quiero comentar es la situación de los elementos de retención que se oponen al movimiento, que acompañan, al movimiento. Y en forma muy particular quiero hablarles de dos tipos de conjuntos retenedores. En la parte inferior y en la parte inferior. Si el conjunto retenedor tiene este tipo de ecuador, situación A, siendo esto mesial, siendo esta parte distal, es diferente a que tenga esta situación que está en la parte B, siendo esta mesial en la parte distal. No es lo mismo tener un ecuador que sube a un ecuador que baja. Al bajar, aquí está un diente un poquito más de anatomía, pero bueno. Al bajar este diente, ¿qué me está haciendo? La zona retentiva está adyacente a la zona edéntula. La zona retentiva está opuesta a la zona edéntula. Esto hace que el tipo de conjunto de retenedor que se escoja sea diferente. En la clase 1 inferior, normalmente, al tener la zona edéntula, siendo aquí esto un premolar, normalmente, ¿qué se escoge? Lo tradicional es colocar un apoyo en distal, un brazo retentivo y llegar a buscar la zona retentiva por el brazo. Si esto sucede en la clase 1 superior o maxilar, no pasa nada, porque tengo el paladar, tengo una calidad de reborde residual bastante amplia que me permite el control de la carga. Más si lo hiciera en la clase 1 mandibular, estaría totalmente contraindicado. ¿Por qué? El apoyo hace papel de fulcro, el reborde residual, los pónticos que se colocan en el reborde residual hacen el papel de potencia y el brazo retentivo hace el papel de resistencia, o sea, una palanca de primer género que hace que el diente tenga la tendencia a irse hacia atrás, hacia el sector posterior. Una forma de lograr amortiguar ese efecto es disminuyendo el número de pónticos que se colocan en la base, siendo este un 34. Lo usual es que el técnico, porque son los técnicos los que colocan, no son los odontólogos los que ordenan lamentablemente, ubican el 35, colocan póntico 36, colocan póntico 37 y aún colocan póntico 38. Entre más dientes tenga una base de extensión distal, más efecto de rotación tiene el brazo retentivo del gancho. Por lo tanto, esto que sería una palanca, que se llama una palanca de base de segundo género, y la palanca de base de segundo género, ¿qué es lo que pasa? Coincide el área del soporte con el número de pónticos que colocamos en ella. Esa forma de palanca de base, o sea, de potencia que se genera sobre este brazo retentivo, una forma de disminuirla es quitando los dos últimos molares, extendiendo la base lo más larga posible y al quitar los dos pónticos posteriores no quiere decir que la base se corte. No, la base queda amplia, pero el número de pónticos se limita solamente a 2. Al ser esa situación, hablamos de una palanca de base de tercer género. Al ser palanca de base de tercer género, ¿qué estoy diciendo? El número de pónticos es menor que la extensión de la base que está ocupando. Eso hace que en la parte posterior tenga una resistencia y pónticos están encerrados en una resistencia mucosa posterior y una resistencia dental anterior. Esa combinación de pónticos sobre esta base hace que este brazo retentivo tenga un efecto un poquito menos nocivo sobre el diente. Es una situación que los técnicos de laboratorio dental no aceptan mucho. ¿Por qué? Porque la pérdida de dos pónticos le implica para ellos perder algo de sus ingresos, pero biomecánicamente es una excelente situación de control de fuerza para trabajar. Situación particular que tal vez la ideal de la clase 1, sobre todo clase 1 inferior, es
y lo voy a hacer aquí también de lado. Primero, el apoyo nunca se hace, nunca se diseña adyacente a zona de déntula. Siempre el apoyo se ubica en el lado contrario. Al ubicarse en el apoyo, el lecho en el lado contrario, esto es una vista frontal, lo voy a hacer. Este apoyo, este conector menor, no está por vestibular, estaría por palatino o por lingual. Tengo una placa proximal. Repito esta parte que quiero hacerlo un poquito más clara. Si yo tengo el diente visto de frente, y aquí tengo el otro diente, siendo este un 33 y este un 34, vestibular y lingual. Aquí tengo un conector menor, ahora sí. Tengo una escotadura, tengo una placa proximal, tengo una base, una línea de terminación y tengo una base. Normalmente, al tener este esquema, estos son los que se llaman los ganchos RP. Hasta este momento yo tengo ¿qué quiere decir? R, que es inglés, apoyo en inglés. P es placa proximal. Y aquí tengo alternativas. O tengo RPA, siendo la A un brazo circunferencial que sale del brazo, que sale de la placa proximal, tengo un RPA. La otra alternativa tendría un RPI, donde lo mismo que tengo en el mismo diente, y lo voy a dibujar dos diferentes, donde tendría el apoyo, tengo una escotadura, tengo la placa, tengo una base, y de la rejilla saco un gancho a barrarí, las mismas iniciales, RPA, RPI, y ahí la otra alternativa que nos completa, que es la misma placa, el mismo apoyo, la misma placa, pero el brazo llega y termina en un sitio diferente, en distal, de donde termina el RPI y el RPA. Si vemos en el RPI, en el RPA que tengo, el apoyo está en mesial, la placa proximal está en distal y la zona de retención está en mesial, igual que un brazo circunferencial. En el RPI que tengo, el apoyo en mesial, la placa proximal está en distal y el brazo retentivo termina en el centro o en mesial, nunca en distal, porque si no, no trabaja bien directamente. Y tengo el RPY modificado distal, que es tal vez uno de los mejores conjuntos retenedores para extensión distal mandibular. ¿Por qué? Cada vez que la base baje, el brazo retentivo, por estar ubicado en la zona distal, también va a tratar de bajar. Eso es lo que estaba tratando de mostrarles en esa situación y ahora la voy a explicar más claramente en movimiento. Si yo tengo un diente, un premolar, tratemos de hacer un premolar romantecente, que tenga esta zona de retención. Normalmente encontrar una zona de retención en la parte inferior, en disto vestibular, me anula la colocación de un Aker simple, porque está en el mismo lado de la zona de déntula. Si esta base está extensión distal, aquí tengo mi placa proximal, tengo la rejilla, y de la rejilla saco este brazo, que va hacia mesial, se devuelve hacia distal, vuelve y baja y llega a la zona de déntula, donde está la rejilla. Cada vez que el paciente haga presión sobre la base, la dirección del estoma retentivo va hacia abajo, lo cual no sucede cuando se hace un Aker simple. Con el Aker simple, cada vez que el paciente baja, el extremo retentivo va hacia arriba. Y al ir hacia arriba, por estar por debajo del ecuador del protésico, hace que el diente vaya hacia distal. El RPY modificado distal tiene una dirección de carga distal, por lo tanto le quita carga, le quita movimiento al diente pilar. Doctor, una pregunta. Dime. El vaso de aproximación. ¿Qué es este? Bueno, entonces el otro brazo, el que sube.
No. Tengo brazo de aproximación que sale de la rejilla. Sí. Y la parte del brazo, esto es brazo en T, en Y modificado. La parte que sube es el brazo en barra. Esta parte, que te voy a pintar en verde, es brazo de aproximación. ¿Esta cómo se llama, doctor? Este es brazo retentivo. Normalmente, esta es la parte del brazo. Este es el brazo en barra. Normalmente, y mira que estoy ampliando la palabra Y modificado. ¿Por qué? El diseño original de este brazo era así. Este es el brazo en Y. Como una horqueta. Esa horqueta hace que, de acuerdo al ecuador, una parte esté por debajo, una parte esté por encima del ecuador. Normalmente, si aquí fuera completo, esta parte De todos modos sacaría el diente. trataría de ejercer una fuerza hacia ese sentido. Por lo tanto, si yo tengo un diente que periodontalmente esté sano, puedo colocar un Y, no pasa nada. Pero en dientes que no tenga buen soporte periodontal o quiera quitarle carga, le quito el extremo que estaría ejerciendo una fuerza en el sentido de la carga y simplemente le digo modificado. Si hay modificado distal, habrá también modificado mesial. ¿Cuándo se hace? Cuando este ecuador no fuera ascendente, sino que fuera ascendente solamente en un tercio. Si vemos algo muy importante, los ángulos de convergencia tienen origen oclusal, origen medio o origen cervical. Entre más bajo sea el ángulo de convergencia, la escogencia de este tipo de conjunto retenedor es mejor. ¿Por qué? Me acerca al fulcro del diente y permite que efectivamente el brazo retentivo acompañe, que es la premisa que estamos manejando en este momento, acompañe a mi conjunto retenedor a la base en función. Es más estético. Es más estético, es más funcional y realmente permite quitarme carga. Si trato de hacer esto en una clase 4, en la parte anterior, realmente no hago nada. Todo lo que vaya hacia el sector anterior tiene que diseñarse con ganchos en oposición. Todo lo que vaya hacia la parte posterior tiene que tener ganchos de acompañamiento para poder trabajar. Si quieres, Andrés, hay dos conjuntos de retenedores finales que quiero comentarte, que son el Eicher doble y el múltiple. El Eicher doble y el múltiple son dos conjuntos de retenedores que trabajan muy bien. Si yo quiero, normalmente uno tiene que hablar sobre lo que se alcanza a ver en los diseños clásicos. Si yo le pregunto a cualquier odontólogo, a cualquier técnico, ¿qué hace usted con dos molares cuando la carga está, cuando tiene una clase 4? Ah, no, pues un Eicher doble. Y el Eicher doble normalmente lo hacen de esta manera, que es lo clásico. Listo, brazo retentivo, brazo opositor, conector menor, brazo opositor. En este dibujo que he mencionado, si la zona anterior tiene gran movimiento, este apoyo, fuera de ser apoyo primario, se convierte en algo que se llama apoyo fulcro. ¿Qué es apoyo fulcro? Por él pasa un eje de rotación, pasa un apoyo fulcro. Por lo tanto, los elementos que están aquí no solamente tienen que retener, también tienen que contener. Ahora, esta tendencia hace que este brazo retentivo, si este brazo se extendiera un poquito más a la parte posterior, lo aceptaría. O sea, normalmente la extensión de este Eicher doble, extendido, o sea, ubicado más posteriormente, favorece su uso. Lamentablemente, la costumbre es diseñar este tipo de gancho o este tipo de brazo solamente a disto vestibular, no a distal, que es lo correcto en este caso. Tengo un Eicher doble, lo mejor sería para este caso diseñar lo que se llama múltiple. ¿Cuál es? Entonces, y hay una frase bien sencilla. Lo que no puedo hacer con el Eicher simple lo hago con el anillo. Lo que no puedo hacer con el Eicher doble lo hago con el múltiple. ¿Qué es el múltiple? Si yo coloco dos apoyos unidos, o sea, adyacentes, de dos Eicher simples, tengo un Eicher doble. Parto esto por la mitad, tengo un Eicher simple unido a otro Eicher simple. Por la mitad, apoyos adyacentes. Si tengo dos Eicher simples unidos por el brazo opositor, que sería en este caso, siendo este palatino, brazo opositor, tengo un múltiple, porque las zonas de retención están adyacentes. Entonces, este diseño
Este es el múltiple. Este es el Akers doble. Con respecto a los ecuadores, en la parte final, vamos aquí a dibujar cómo serían los ecuadores del Akers doble y cómo serían los ecuadores y los ángulos del múltiple. Si yo tengo este tipo de ecuador, y tengo este otro tipo de ecuador, el diseño de los ganchos es totalmente diferente. El recorrido de los brazos es totalmente diferente. ¿Por qué me está diciendo? En el Akers doble, que me está diciendo, si yo tengo el apoyo en la mitad, haciendo algo que se llama la salida para los brazos retentivos, para los hombros de los brazos retentivos, los brazos vienen, uno para un lado, entra en el cono cervical y otro entra en el cono cervical. Ahí tengo un Akers doble, donde si esto es distal y esto es mesial, tendría un ecuador descendente para un posterior y ascendente para un anterior, siendo un 17 y un 16. Uno desciende, otro asciende. Si trato de colocar en este tipo de ecuador un Akers doble, no me sirve, porque el recorrido de los ecuadores protésicos es diferente. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se ubica el apoyo en las zonas opuestas, y estando ahí, sí ubicamos el brazo retentivo por debajo en el cono cervical. Porque sí va a entrar. Ahora, es interesante encontrar algo. El Akers doble es un gancho doble, mas no todos los ganchos dobles, mas no todos los conjuntos retenedores son Akers doble. Yo tengo aquí un conjunto retenedor doble que es un múltiple. Y en este momento se están trabajando los conjuntos retenedores combinados. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí, esta es la cara vestibular de 2 molares, y tengo este ecuador, uno que viene para esta forma y otro que viene para esta forma, siendo este distal y esto mesial, por lo tanto tendría un ecuador de un 17 y de un 16, un ecuador ascendente y un ecuador ascendente para ambos lados. Si es ascendente, ninguno de los dos conjuntos retenedores que hemos mencionado me sirve, porque este se acomoda para el múltiple, pero este se me acomoda para el Akers doble. Por lo tanto, si quisiera y si solamente tuviera en mente un Akers doble y un múltiple, no cabría, no tendría la posibilidad de trabajar. Pero ¿cuál es el principio que estamos trabajando? No preparar dientes para que coger un gancho, no, escoger un conjunto retenedor que se acomode al tipo de ecuador. Por lo tanto, en esta situación viene este tipo de gancho, este tipo de diseño, que es muy aplicable para esta situación. Lo voy a hacer con azul. Normalmente tengo mi apoyo, sabiendo en este momento qué hago. Sale un brazo en barra y normalmente los molares, el ecuador tisular está bien bajo. Tengo por lo menos 1 centímetro de ecuador tisular, o sea, esta zona es plana. Por lo tanto, tengo que hacer este recorrido. Bajo aquí y si quiero darle un poquito de retención y de estabilidad, hago un T, un brazo en T, y tengo aquí este tipo de brazo. Simplemente, ¿qué hice? Le busqué el acomodo del conjunto retenedor que se prestara para el recorrido, sin cambiar nada de lo que tiene el diente. Si quiero darle un poquito más, puedo quitarle este brazo y solamente diseñar un brazo en T modificado mesial. Pero la idea es que el brazo en T me quede completo. Llego aquí. Ahora, sabiendo que este está acá, puedo tranquilamente diseñar un brazo circunferencial que me llegue de esta manera. Y tengo un diseño donde uno de los brazos es en T, el otro es en forma convencional, y si por palatino le hago un brazo opositor circular, ¿qué es lo que tengo? Un conjunto combinado, un conjunto retenedor combinado. ¿Por qué combinado? Porque un brazo es de un recorrido, otro brazo es de otro recorrido, uno es T, el otro es circular, y simplemente escogí el tipo de conjunto retenedor que se acomodara a la situación particular de cada ecuador protésico. De que nos quede como idea clara, uno no tiene que preparar tanto diente para gancho, para conjunto retenedor. Uno tiene que saber escoger, tener una buena gama de conjuntos retenedores para poderlos acomodar a cada una de las situaciones particulares. Muchas gracias, doctor.